Y en este bloque, la entrevista del día, también hoy día viernes, ya la gente un poco más distendida de las actividades de la semana, con más tiempo para poder prestar atención a otros elementos importantes del mundo de las empresas. Queríamos justamente, y agradecer mucho su tiempo, tenerlo como invitado al licenciado Diego Jansen. Él es experto en comunicación, coach también en esta área y lleva adelante un centro de comunicación y de formación importante para las personas en torno a lo que es la importancia de la comunicación. Y queríamos con él justamente hablar sobre la importancia de la comunicación corporativa. Diego, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en 5 días. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con toda la teleaudiencia de 5 días. Muchísimas gracias de vuelta por tu tiempo. ¿Por qué es importante la comunicación en el mundo corporativo y más todavía ahora con la noticia del grado de inversión? Bueno, mira, es muy importante por dos factores fundamentales, porque tenemos dos tipos de comunicaciones corporativas. Por un lado, lo que significa toda la comunicación externa con respecto a lo que hacemos como dadores de productos o servicios. Pero hay una mucho más importante de la que no se le tiene en cuenta con la rigurosidad que se merece, que es la comunicación institucional interna. Entonces, ¿cómo manejamos la información dentro de la empresa? Y ahí me parece que hay un factor trascendental para entender un poco los miembros del equipo, cómo funciona la dinámica empresarial. Entonces, creo que tenemos que empezar a darle énfasis y suma importancia a la comunicación para saber con quiénes contamos, porque este tipo de comunicación interna también nos ayuda a hacer un diagnóstico de quiénes forman parte del equipo y cuáles son sus perfiles, hasta si se quieren psicológicos, ¿no? Y cómo pueden impactar en la productividad de dicha empresa. Entonces creo que tenemos que empezar a encender esa alarma, ver cómo nos manejamos internamente para que a la hora de ofrecer ese producto o servicio al mercado se produzca de forma efectiva, llegue al público objetivo y lo que todos buscan es que las ventas mejoren sustancialmente. Ahora, Diego, otra cuestión importante, llevas adelante hace un buen tiempo un centro de formación. ¿La gente está sedienta en formarse en materia de comunicación? La gente está sedienta y yo tengo un taller de comunicación que tiene tres pilares. Por un lado, la radio, la producción de contenido según el público objetivo, que eso es fundamental, y después la oratoria. Y lo que me estoy dando cuenta es que mucha gente va justamente por esta unidad, por lo que tiene que ver con el mejoramiento del habla, la mejor construcción de las ideas para poder comunicarme con efectividad, porque siempre rezan las máximas que todos hablamos, pero muy pocos sabemos comunicarnos. Entonces es importante entender las herramientas, los elementos. No quiero hablar de secretos porque a esta altura nada está guardado bajo 7 llaves, pero sí está bueno que personas que ya nos dedicamos hace mucho tiempo a esto, te contemos un poco las tácticas y estratégicas para una comunicación efectiva. Ahora, Diego, ¿cuál es la valencia que pudiste identificar en el constructo de los grupos que llevas adelante formando? ¿Dónde están los problemas, el problema de comunicación de nuestra gente? Tenemos dos problemas sociales y culturales muy grandes, la autoestima y la actitud. No creemos en nosotros y aún así teniendo distinciones o virtudes, llamémosle como nos parezca, no tenemos esa fuerza, esa energía de ofrecernos a nosotros como un producto también o de ofrecer lo que tenemos adelante como medio para ganarnos la vida. Entonces, a través de este taller lo que hago es que las personas o descubran sus distinciones o realmente reconozcan que las tienen y empiecen a tener más actitud. Sabemos que la vida es un 30% de formación y un 70% de actitud. Hay que ir al frente, como siempre les digo a mis entrenados, créansela en el buen sentido, créansela por ustedes, créanse que son mejores que ayer y en ese sentido siempre se va avanzando y vamos cambiando esos paradigmas mentales que históricamente y culturalmente, casi como decía Helio Vera en Busca del Hueso Perdido, nos invita a levantar la cabeza y mirar la vida con positivismo, con actitud, sabiendo que me formé y estoy preparado en total transparencia. Diego, hay una premisa importante que habla de que como uno es adentro, uno es afuera, ¿no? La comunicación interna en el mundo corporativo es vital para que la gente pueda creer, como recién mencionabas
la referencia a tus alumnos. ¿Por qué nos cuesta tanto eso? Yo pienso que es una cuestión, y de hecho, mira, recién escuchaba al ministro del Interior, Enrique Riera, dando un discurso por el Día de la Policía Nacional, y le agradecía al ministro de Educación y Ciencias, a Luis Pagui Ramírez, por este cambio en la malla curricular también de la Policía Nacional y su formación. Y ahora que estoy en la radio, estaba recordando al aire que una de las grandes falencias, y esto lo digo con mucho respeto y admiración a la fuerza policial, pero una de las grandes patas débiles de este cuerpo de élite y esta fuerza policial es la oratoria. Recordemos cómo en otras épocas, inclusive casi en tono de burla, cuando un policía pedía tu documentación, te decía cérdula, cérdula. Y automáticamente eso desdibujaba la imagen de autoridad y la imagen que de alguna manera quería mostrarte el camino correcto para continuar transitando en la vida, sobre todo si vas alcoholizado al volante. Entonces me parece que tenemos que trabajar un poco más en eso, en la oratoria, en la comunicación, en lo actitudinal, no solamente para cambiar nosotros internamente, sino para reflejar, como vos decías, en ese como es adentro, es afuera, es como yo me siento y como yo sé aplicar las cosas, también la gente así me ve, me devuelve su mirada y también en algún momento y en alguna forma también su confianza. Diego, dos cuestiones últimas. Una, el problema también en el Paraguay es esa doble dimensión del lenguaje que tenemos. Yo creo que tenemos que, no podemos matar el guaraní definitivamente, aunque ya lo hablamos en algún momento, y creo que es una lengua que triste y lamentablemente se va a perder porque las nuevas generaciones ya no hablan y las nuevas generaciones, me refiero inclusive a los bebés que están naciendo ahora, ya son hijos de padres que no hablan guaraní. Entonces, lamentablemente, en algún momento de la historia, esto se va a perder. Pero mientras tanto, mientras vivimos en esta dinámica bilingüe, pienso que nos trae muchos problemas, pero sobre todo por esto que hablábamos hace un rato, que es la percepción cultural y social. Si una persona va a, de alguna manera, pugnar por un puesto de gerente o presidente de una empresa y te habla 100% guaraní, sin importar su formación, esa persona va a quedar descartada. Entonces hay una especie de falsa moral de que no muera el guaraní, pero por otro lado la gente que lo habla no es tenida en cuenta, porque a veces en ese pensar en guaraní se nos dificulta un poco la fluidez de la lengua española. Esto le pasa a los que hablan inglés, francés, alemán. Cuando quieren hablar la lengua española, lo hacen con dificultad y se nota problemas en la pronunciación. Lo mismo pasa con el guaraní, con la diferencia que yo creo es una percepción muy personal, sobre todo por lo que uno vive en el día a día. Lamentablemente, no se le da la importancia cultural que se tendría que tener. Por ende, respondiendo a tu pregunta, si vos no respetás a tu lengua madre y la hablas, se termina convirtiendo en un problema. O sea que respondiendo a tu pregunta, sí es un problema, lamentablemente, a veces hablar en guaraní. Y me parece importante hacer esa reflexión porque nos ayuda un poco a esto último que quiero, agradeciendo mucho tu tiempo, cerrar un poco la entrevista, Diego, que es el tema de algunas recomendaciones, algunos tips que puedas justamente dar a alguna persona que esté viendo la entrevista y entienda la importancia del proceso de comunicación. ¿Cómo debe empezar esto? Mira, esto, y lo quiero decir para toda formación académica, porque he aprendido ya con casi 20 años en la docencia universitaria, tenemos que saber que cuando nos vamos a formar, sea donde fuere, pero voy a específicamente hablar de la oratoria, tenemos que saber que nos tenemos que permitir el equivocarnos. Lamentablemente nosotros nos vamos a formar tratando de querer hacer las cosas como un profesional cuando estamos en un proceso de formación y tenemos muy pocas herramientas teóricas y casi nulo conocimiento de las técnicas. Y en ese no permitirme equivocarme, me frustro, me voy abajo, le echo la culpa a mi formador, le echo la culpa a la malla curricular del lugar donde estoy aprendiendo y en realidad aprender en algún punto también es sufrir y es pasar por esos lugares de incomodidad porque lo que estamos queriendo hacer es salir de nuestra caja incorrecta comunicacionalmente para introducirnos a las que sí nos va a hacer brillar y avanzar en la vida. Entonces, mi recomendación para todos aquellos que se quieran formar en cualquier campo y sobre todo la oratoria es permítanse equivocarse y disfruten de cada error
cuando el formador te dice cuál es la manera correcta de llevar adelante la técnica de la palabra. Licenciado Diego Jens, experto en comunicación, hablando con nosotros también aquí en Información y Análisis. Gracias, Diego. A vos, Juan Pablo, un abrazo. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más aquí en el siguiente bloque de Información. Análisis.